Bueno, hoy vamos a avanzar brevemente porque yo llegué tarde. La semana que entra vamos a empezar el seminario ya en el bloque que habíamos establecido, que es una sesión Alejandra, una sesión Octavio, una sesión yo, una de descanso. Y así nos vamos a estar yendo. Esta semana me pongo bien de acuerdo con ellos dos, pero si no me equivoco, Alejandra quiere ya comenzar la próxima vez. Solamente que el bloque de Alejandra va a empezar 8 puntual, 8 de la noche puntual, porque se va a ir 9:40 más o menos, puntual también. Entonces voy a estar abriendo esa sesión. Si no la abro yo, la abre ella. Eh, es la misma cuenta y pues va a estar aceptando a la gente, ¿no? Es 8 en punto de la noche, ¿no? Yo creo exagerado, empezamos 8:10. Entonces, bueno, ahorita estamos retomando el artículo de los norindoeuropeos. El seminario va a quedar calendarios, em, es calendarios, lo que está trabajando de gramática Octavio y el, los kurganes yo, que es lo que me toca a mí trabajar y qué buena noticia, ya vamos a terminar, ¿no? Yo creo que nosotros terminando ya con los kurganes estaremos en, si no me equivoco, agosto, septiembre, octubre. Yo creo que este año, en diciembre, termino ya kurganes totalmente. Pero vamos a ver porque en una de esas termino antes. Vamos a ver. Entonces, retomo el artículo, sacó que es un artículo que hace un cruce entre resultados de investigación de ADN antiguo y los hallazgos arqueológicos y lingüísticos, ¿no? Principalmente intenta hacer cruces entre lo lingüístico, entre los descubrimientos de la lingüística y em, lo que hay de ADN antiguo y viendo si puede coincidir. Cosa curiosa, ¿eh? Gimbutas hace ella en su artículo, en lo que vamos a revisar más adelante, el cruce es más vieja, mucho más vieja ella en escritura, ¿no? Todavía el último cuarto del siglo XX, ¿no? De hecho, yo creo que la segunda mitad del siglo XX, pero sus trabajos pues, llegan hasta donde llegaba y ella tiende a hacer cruces arqueológicos con hallazgos lingüísticos y parte de la idea de que ciertas lenguas pues sí estaban como ya en alguna región y que se fueron expandiendo. Mm, creo que ya no se sostiene del todo lo que ella dice, pero bueno, vamos a apoyarnos para eso en este artículo que estamos revisando, ¿no? Entonces, vamos ya. Retomo. El artículo, entonces, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Ya. Te silencias, perdón. El artículo no deja de arrojar elementos que permiten sostener esta idea. Griegos y armenios no tienen rastros genéticos de los grupos esteparios y las lenguas regionales tampoco parecen tener relación con las ramas europeas asociadas a... Ay, perdón, aceptar. Ya. Y las lenguas regionales tampoco parecen tener relación con las ramas europeas asociadas a los grupos esteparios. De manera que la separación primaria o una separación previa a la llegada de los grupos esteparios a Europa Central implica grupos que preexistían a aquellos de la Rusia occidental. Y no solo eso, sino que las fronteras genéticas que pueden estudiarse actualmente indican que no se puede hablar de migraciones en otra dirección. Es decir, que primero hubieran llegado a Anatolia y desde ahí se hubieran expandido hacia el continente, dado que el componente estepario está ausente en la región hasta la edad de bronce, ¿no? Es decir, genéticamente es imposible sostener, ya lo habíamos comentado la vez anterior, sostener que los esteparios, los grupos de la estepa, hubieran llegado a una parte del continente y de ahí se hubieran expandido.
No hay rastros de los grupos esteparios genéticos de ADN antiguo que puedan conectar, ¿no?, a esa población con la población de Anatolia, Turquía hoy, y que de ahí hubieran partido para el resto del continente. No hay eso. Es decir, tenemos una frontera muy interesante, que es una frontera genética que parece irrebasable y que parece entonces romper la idea de una expansión de la estepa hacia el continente. Que en el caso de Jimbutas es la idea de los kurganes, que son la población que abarcó toda la región esteparia de Rusia y que de ahí se hubiera expandido al continente, conquistando y llevando la lengua para todos lados. No se puede, genéticamente es improbable. Y la otra evidencia es que las lenguas indoeuropeas ya se hablaban antes en el continente de la llegada de los esteparios. Vamos a seguir. Por otro lado, la presencia de grupos de cazadores recolectores del Cáucaso, iranios, sí tienen marca genética en la Grecia del periodo. Ujú. Recuerden, más o menos 5.000 años antes de nuestra era, 3.000 años antes de Cristo. Eh, Entonces, ese componente debería ser considerado y al mismo tiempo llamar la atención sobre la parte no europea del árbol filogenético aceptado y la importancia que se le puede estar restando a grupos más antiguos que pudieron, más que ser el origen de la llamada cultura indoeuropea, ser fundamentales para observar el comportamiento del indoeuropeo como lengua o como fenómeno lingüístico social, en términos de fenómeno resultante y no como característica propia de grupo ancestral. Y esto es muy importante, porque la tesis que nosotros hemos estado sosteniendo es que lo indoeuropeo no es la la marca, la estampa, el título que le tendríamos o que le estaríamos dando a un fenómeno que empezaría en un grupo y que de ese grupo se iría expandiendo, 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 y entonces indoeuropeo sería todo aquello que tenga huellas de la presencia de ese grupo. ¿Por qué? Porque entonces habría tumbas indoeuropeas, eh, edificaciones, urbanizaciones indoeuropeas, lenguas indoeuropeas, y todo esto respondería a un origen de esas tumbas, de esas urbanizaciones, de esas lenguas, en un lugar que se iría expandiendo y que aunque haya sufrido transformaciones, podría ser recuperado, como se pretende hacer en la lengua, recuperado, retomado, y luego diríamos, todo lo que tiene estas características es indoeuropeo. Miren, tratemos de recordar el año pasado, nuestro trabajo del año pasado, que estaba muy interesante, porque empezábamos con lo de las lenguas. ¿Se acuerdan que en las primeras hipótesis que buscábamos o que se buscaban, lo que intentaba como rescatarse era qué palabras eran las originales indoeuropeas, cuáles eran las palabras que se podían tener del idioma indoeuropeo original? ¿Por qué? Porque si teníamos registro de esas palabras y podíamos desenterrar esas palabras específicas, íbamos a saber incluso cuál era la región, ¿no? De donde vivían. Por ejemplo, qué tipos de árboles había, qué tipo de comida tenían, qué extensiones de agua había, qué clima tenían, qué animales había, qué herramientas utilizaban, ¿no? Hasta dónde habían alcanzado. Y bueno, del indoeuropeo sabíamos que había nombre para grandes extensiones de agua, pero no necesariamente podíamos hablar de lagos muy grandes o del mar. Había algunos tipos de árboles, como, si no me equivoco, era el roble. Sabíamos que hay ciertos animales, caballo, cabra, oso. Sabemos que hay incluso ciertos pescados, que no hay palabras relativas al metal, ¿no? Es decir, que no llegaron a la época de la metalurgia. Y bueno, hay más o menos algunas cosas generalizadas,
pero nuevamente con esas palabras se ponía la cosa ambigua porque no sabíamos si la palabra que se utilizaba, por ejemplo, para un tipo de árbol, se utilizaba por las características del árbol o por el tamaño del árbol o por ser el único árbol que había y entonces es la palabra no para ese árbol, sino para árbol. No que hubiera solo ese tipo de árbol, pues, pero que fuera importante en algún sentido. Entonces no sabemos si hubo exportación de palabras para nombrar algunas otras cosas de otras regiones. Y entonces todo se empieza a volver ambiguo porque parece que lo rescatable eh, es muy generalizado en la región Europa, de las estepas hasta buena parte de la Europa central. Y aparte de esta generalización de las cosas que son asequibles, no se puede totalmente considerar que la definición de una palabra fue esa en el momento del que estamos hablando. Entonces, se hacía complicado, pero ¿qué es lo que nos importa? Que entre todas las cosas se buscan las palabras marca de lo indoeuropeo, las palabras más viejas. Y entonces a esas palabras viejas generalizadas que perduran hasta las lenguas supuestamente indoeuropeas de hoy, se tiene la marca indoeuropea. Lo mismo se haría con, por ejemplo, un tipo de construcción. Cómo se organizaba una villa, cómo se organizaba una población. Eso nos llevaría a suponer que si encontramos esa organización más o menos generalizada en otras regiones, pues entonces podríamos decir que es organización indoeuropea, ¿no? Entonces tenemos palabras y tenemos edificaciones. Pero lo mismo con un tipo de tumbas, ¿no? Con un tipo de entierros. Se busca y se establece cuál es el estilo indoeuropeo y se busca por toda la región donde se vivió ese tipo de enterramientos y entonces dice, esto es indoeuropeo. Y lo mismo con uso de herramientas, con uso de armas, con jerarquización social, porque parece ser que la había, y cosa curiosa, con mito o con religiosidad, ¿no? Es decir, vamos a ver cuál era el mito, cuál era la religión, cuáles eran las creencias de los grupos indoeuropeos y vamos a tratar de ver qué tan generalizadas están, qué formas tomaron, pero a partir de ahí se reconstruiría el mito indoeuropeo. Es muy, muy interesante porque así como tenemos trabajos arqueológicos como el de Jimbutas para ver cuál es el estilo eh, de edificaciones, de construcciones, de materialidad, ¿no? De supervivencia material de los indoeuropeos, tenemos el trabajo, por ejemplo, de Franz Bopp, ¿no? Y de autores posteriores y también anteriores, ¿no? Desde William James y antes de William James. Em, la idea sería buscar quiénes estructuraron bien y entonces tendríamos la formalidad de la búsqueda lingüística de lo indoeuropeo, de la búsqueda arqueológica y Dumézil, que es algo que Octavio medianamente nos ha compartido, sería quien se trataría de encargar del establecimiento del mito indoeuropeo. Es decir, a partir o a través de este tipo de autores, estaríamos hablando de qué es lo que se puede sacar generalizadamente de los pueblos existentes, qué es lo que se puede rastrear hasta la antigüedad y qué es lo indoeuropeo. Esa es la idea de lo indoeuropeo que se había tenido hasta el momento. Es decir, que ocurre en algún momento, se expande de alguna manera, conquista el planeta, o por lo menos una región que Gimbutas supone que llegó casi hasta Egipto, ¿no? Eh, desde las estepas un poco más hacia el norte de Rusia y hacia abajo hasta lo que hoy conocemos como Irán, ¿no? A la zona del Cáucaso y todos los pueblos que había en el lugar. Entonces, ya que se tiene ese amplio espectro de expansión e influencia indoeuropea en el viejo mundo, pues ya solo nos restaría decir no solo dónde vivían, sino quiénes realmente fueron los indoeuropeos. Sin embargo, nosotros
tenemos una apuesta que me parece fundamental en la lectura que estamos haciendo. Nosotros apostamos que existe entre el periodo que podríamos llamar ya periodo cultural y el periodo que han llamado prehistórico, pero que a mí me gusta más decir precultural, tenemos una, un territorio que conjunta varios elementos que hemos tratado de desentrañar aquí, y en ese territorio tenemos especificidades de concreciones de ese potencial territorial. Es decir, un territorio que hemos llamado territorio de lo posible, que es definido pero indeterminado, ¿no? Sí, creo que lo he dicho así, si no lo tengo que repasar, pero bueno, que se puede observar la periferia, pero que no se puede categorizar hacia el interior, ¿no? Que es imposible categorizar porque los acontecimientos, aunque tienen un espectro claro del territorio, de las posibilidades territoriales, no se puede delimitar una serie de posibilidades únicas. ¿Esto qué quiere decir? De, tenemos una cubeta con agua, todas las formas posibles del agua están dadas por las leyes concretas físicas del agua, y entonces no podríamos categorizar todas las formas del agua. ¿Por qué? Porque la forma sería dada por el vaso o por el recipiente en el que saquemos una poca de agua. ¿Sí me explico? Entonces, no podríamos decir que tenemos categorías de las formas del agua, porque las formas del agua dependerían del recipiente con el que sacáramos un poco de agua. Y esas podrían ser no infinitas, porque el agua no puede tomar infinita cantidad de formas, pero sí serían indeterminadas en términos categóricos, ¿no? No podríamos decir estas son las formas, ¿ok? Cuando nosotros vemos de esta manera, lo que podemos decir es que en esa serie de posibilidades solo hay posibilidades, ajá, no infinitas y no única una posibilidad. En esa serie de posibilidades deben haber acontecido cosas similares en una región, en otra, en otra, en otra, en otra. Que hemos tenido evidencia, por ejemplo, en lo que llaman hacha de combate o en la muy común vasija cordada, ¿no? Las vasijas con estos adornos de cuerdas. También hemos visto generalizadamente cierto tipo de entierros. Ajá. Cosa curiosa que poco a poco tienden a ir a los entierros individuales e ir abandonando los entierros colectivos. Pero bueno, todo esto nos hace pensar que, pensemos en la vasija acordada que ya la hemos revisado varias veces, que si hay vasija acordada en Grecia, que si hay vasija acordada en la zona de las estepas, que si hay vasija acordada en Irán, podríamos pensar una cosa. Primero, que alguien llevó el estilo de vasija acordada por todos lados y se fue imponiendo o se fue adoptando en todas las regiones. O tenemos otra posibilidad, que esa vasija haya surgido como posibilidad en esta región o en esta región. Ajá. ¿Qué significa? Que la serie de posibilidades estaba dada y que la vasija acordada era una. Hay otro tipo de vasijas, las vasijas que son grabadas con, pues poniéndoles cosas, ¿no? Como puntos o haciéndoles rayas, que también están más o menos en varios lugares y que no es que se hayan llevado de un lado a otro, sino que surgieron, ¿no? Emergieron por acá, por allá. Entonces, si nosotros tomamos la primera opción, que es pensar que la vasija fue llevada por todos lados, tendríamos que pensar en un grupo. Pero si pensamos como hemos venido pensando durante algún tiempo, que es la vasija acordada
una posibilidad dentro de un territorio que ya implicaba la alfarería y que implica el uso, bueno, la hechura y el uso de cuerdas, pues entonces era fácil que ocurriera la vasija acordada por varios lados sin que la tuvieran que llevar. Es ahí donde nosotros separamos conducta adaptativa y cultura. Por eso esta separación ha sido tan importante en este seminario, que por algún lado nosotros tenemos que considerar que hay conductas preculturales, pero que forman parte de la territorialidad donde la cultura va a tomar forma. Entonces, la conducta que puede incluir incluso la fabricación, que puede incluir la fabricación de herramientas y que puede también tener considerada la alfarería e incluso cierto tipo de enterramientos, ¿no? Estas conductas eventualmente son el terreno donde la cultura como ornamentación identitaria acontece. Pero cuando lo revisamos en retrospectiva, pues no vamos a tener en nuestras manos la identidad del grupo, la identidad ornamental, es decir, el acontecimiento al que se atiende como grupo identitario específico. Pero sí vamos a tener los elementos territoriales en los que la experiencia aconteció. Bueno, esos elementos territoriales nos interesan mucho porque los podemos mantener todavía hasta este momento atribuidos al territorio precultural, que no quiere decir acultural o meramente conductual, sino que como conductas tejidas con otros fenómenos como la alimentación, como el territorio geográfico, como la cooperación de los diferentes grupos e incluso el habla como comunicación, ¿no? Estos elementos están allí creando el territorio donde la cultura acontece. Y bueno, en retrospectiva, nosotros podemos confundir los elementos preculturales territoriales con la cultura misma. Ese es el problema. Entonces, lo que se viene proponiendo cuando se propone que un grupo supuestamente indoeuropeo se desplazó por el mundo y fue llevando lenguas, estilo territorial, que fue llevando, perdón, estilo urbanístico o que fue llevando los entierros. Lo que podemos creer es que lo que eran conductas adaptativas que fueron dándose y especializándose con los milenios, eso es la cultura. Si cometemos este error, el error de pensar que esos elementos territoriales son ya la cultura misma, entonces nos extraviamos porque tendríamos que buscar el nacimiento de esa cultura. Si por el contrario pensamos que más bien es un tejido de conductas adaptativas, sí, muy elaboradas y muy especializadas, pero no dejan de ser conductas sin tener por eso una experiencia identitaria específica, entonces podemos entender que todo esto es territorio y rastrear las identidades ornamentales concretas. Ujú. Esa es la parte más difícil de todas, porque las identidades específicas probablemente dejan huellas muy escuetas en términos de que a lo mejor sería un grabado concreto, algún tipo de adorno puesto en una tumba, pero no, por ejemplo, experiencias rituales, danzas, cantos específicos, nada, ¿no? Dejarían por ahí el fósil de alguna palabra, pero no el uso concreto de la palabra, por ejemplo, en una canción, ¿no? O en una experiencia concreta. Entonces, acá es donde nosotros tenemos la distinción con lo que hemos venido revisando hasta el momento. Lo revisado hasta el momento propone una búsqueda reconstructiva de un grupo y lo que nosotros proponemos es que separemos la experiencia cultural identitaria de el territorio. Y entonces tenemos dos cosas. Tenemos, por un lado,
que buscar el territorio y bellísimamente el territorio nos ha revelado la cooperatividad, el uso de herramientas, eh, el establecimiento en ciertos lugares, el vínculo con la comida, ¿no? Por ejemplo, con lo que se come y lo que no se come, pero también lo que se cocina y no se cocina, el uso de ciertos animales, si se tenía agricultura, ¿no? O sea, hemos tratado de encontrar cosas muy específicas del territorio, donde además hemos puesto la guerra, ¿no? Territorialmente también la hemos planteado como una posibilidad. Y luego en ese territorio vemos, ahora sí, marcas culturales identitarias muy concretas, pero tenemos que mantener separado nuestra búsqueda del territorio, que sí se nos revela, y luego nuestra búsqueda identitaria. En la búsqueda identitaria lo que hemos encontrado es que no se puede sostener un grupo indoeuropeo, pero sí podemos decir que con la palabra indoeuropeo y con lo que se trata de abarcar con la palabra indoeuropeo, lo que se nos revela a nosotros es más bien el territorio, pero no un territorio concreto, sino que la territorialidad que genera experiencias a las que no tenemos acceso, eh, ha sido confundida con una cultura indoeuropea. Es decir, el indoeuropeo más bien habla de cualidades humanas, que es el tejido experiencial, ¿no? El tejido precultural que genera la experiencia, y no que habla de un grupo concreto. Esa es la apuesta. Para nosotros los indoeuropeos ya no son un grupo, son, o más bien la palabra indoeuropeo es un señalamiento a una serie de cualidades territoriales que hemos tratado de encontrar en nuestra búsqueda de estos ya año y cacho, ¿no? Me resulta importante hacer esta aclaración para que podamos seguir en la línea de lo que estamos explorando. Ujú. Nosotros ya no estamos buscando un grupo, estamos dejando que nos hable el territorio que se reveló en la búsqueda de los indoeuropeos. Me voy a atrever a decir lo que voy a decir ahora, creo que es arrogante, pero es una apuesta. Probablemente lo que nos hace diferentes de todos los autores que hemos revisado es que para nosotros la búsqueda de un grupo no fue un objetivo final, sino una herramienta para que se revelara un fenómeno psicológico, digamos, ¿no? Preferiría decir espiritual, pero bueno. Y en esa ruta, ¿no? En esa, en esa búsqueda, nosotros ya pudimos ir más allá de los indoeuropeos porque parece evidente que no existen, pero así como podríamos rastrear una pretensión arrogante de los europeos en general, ¿no? Hegemónica, nosotros, pues más bien fuimos más allá y tratamos de preguntar qué se revela cuando se revela lo indoeuropeo. Y lo que se ha revelado hasta el momento es un territorio que implica probablemente una cualidad humana que me parece fascinante, que es la cooperatividad. Es decir, no la identificación, sino el reconocimiento. Ujú. Yo no me identifico de esta manera con todos, sino solo con los míos, pero al otro lo reconozco en su experiencia existencial y me uno con él, porque aunque somos distintos en experiencias identitarias, todos tenemos la experiencia de la existencia. Lo que entre seres humanos he llamado cooperatividad es el reconocimiento existencial como experiencia. Y de ahí es donde estoy seguro que viene la cooperatividad. Un spoiler rápido, Gimbutas cree que esta posibilidad ocurre en parte con los viajeros, ¿no?
sea, con esos grupos que más que expansivos, yo diría eran exploradores, que se movían mucho, iban a muchos lados, pero iban, venían, no nómadas, sino verdaderamente exploradores. Y ella cree que la erosión de esos viajeros los hizo vagabundos y que ese vagabundeo hizo que lo único que pudieran llevar consigo fuera la guerra, de la que hicieron no solo un arte, sino una especie de identidad glorificante. Ella cree que esos vagabundos, que ya no tuvieron nunca a dónde volver, decidieron hacer la guerra, o bueno, se constituyeron como grupos bélicos que solo encontraron identidad en la gloria bélica, es decir, en la destrucción del prójimo. Vamos a ver si se puede sostener, ¿no? Pero la idea es espectacular en Gimbutas, ¿no? Porque ella también apostaría por la guerra como un deterioro de la experiencia humana. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? ¿No? Sigo entonces. El artículo llama así la atención. Los hallazgos de ADN antiguo no respaldan completamente, estoy citando, el artículo, no respaldan completamente la idea de que el proto-indoeuropeo y todas sus ramas se originaran en la estepa. No obstante, algunas interpretaciones recientes insisten en ubicar la patria originaria en la estepa, proponiendo la topología del árbol filogenético que carece de consenso lingüístico. En particular, esta hipótesis sugiere que el indoiranio, la rama oriental principal del indoeuropeo, fue una de las últimas lenguas en emerger, junto con el balto eslavo. Nuestros resultados, los estudios de ADN antiguo, contradicen esto, tanto en cronología como en topología. Es decir, probablemente el indoiranio es más viejo que el balto, el eslavo, el germánico, o que incluso algunas lenguas como el griego o el latín. Eh, y la región también estuvo ocupada, y eso está revisado en los resultados de ADN antiguo, estuvo ocupada por por esta tipología de personas, estuvo ocupada antes que la estepa, ¿no? Y de hecho hay más registros de indoiranios del lado de la estepa que esteparios del lado del Cáucaso, ¿no? Sigo entonces. Al mismo tiempo, todas las propiedades características de los grupos comprendidos o enmarcados por esta serie de lenguas se verían todos juntos atribuidos a un único grupo que habría desarrollado absolutamente todas las lenguas y las habría portado consigo a lo largo del planeta, o por lo menos de una gran región comprendida por este campo lingüístico. De esta manera, pareciera que estamos ante una cultura verdaderamente potente que en esa misma potencia justificaría toda su expansión y su permanencia temporal, haciendo que ciertos grupos posteriores o migrantes lejanos, como algunos provenientes de Oriente, mostraran más bien marcas de un deterioro que les habrían hecho perder aquella potencia primaria, condenándolos a la extinción. Lo que no sería igual con el indoeuropeo, porque ellos pues, seguirían vivos hasta ahora, ¿no? Todos los demás, por ejemplo, los indoiranios, ¿no? Ellos sí, ¿no? No habrían podido llevar la, sus lenguas ni sus tradiciones más lejos. Vamos a ver, todos los textos terminan dándonos un resultado contradictorio o que se opone a estas ideas impresionantemente. Sigo. No es poca cosa situar la región originaria comprendiendo solo unos cuantos grupos y una serie cultural muy corta. Al hacerlo, se omite la idea de cooperatividad complementaria y productiva, pero también se omite el solo poder pensar la experiencia humana en términos que han sido expuestos aquí, como acontecimiento que se concreta y concreta un territorio donde hay una gama finita, aunque indeterminada, de lo posible. Finita, aunque indeterminada, así era como lo explicaban. Y donde todo ello queda determinado por el estilo existencial identitario que da forma y habita el mundo, que existe en tanto que atiende la existencia como lo que es posible. Voy a releer la última parte para que lo tengamos bien claro, que resume
lo que hemos dicho antes. No es poca cosa situar la región originaria comprendiendo solo unos cuantos grupos y una serie cultural muy corta, que serían los indoeuropeos. Al hacerlo, se omite la idea de cooperatividad complementaria y productiva, ¿no? La adaptación colectiva al mundo. Pero también se omite el solo poder pensar la experiencia humana en los términos que han sido expuestos aquí. ¿Cómo ha sido expuesta aquí esta experiencia? Como acontecimiento que se concreta y concreta un territorio donde hay una gama finita, aunque indeterminada, de lo posible y donde todo ello queda determinado, se concreta, por el estilo existencial identitario que da forma y habita el mundo, es decir, el estilo de cada grupo, que existe en tanto que atiende a la existencia como lo que es posible. Ujú. La existencia es el territorio de lo posible. Las posibilidades concretas son la identidad de los grupos que concretan el mundo y se concretan a sí mismos habitando ese mundo. Espero que esto se entienda, es muy fácil, ¿no? Está todo lo posible y de pronto hay una experiencia que concreta todo eso posible en una sola forma, en una sola identidad, y luego ya que la concreta, la habita, ¿no? Es decir, construyo un mundo, me construyo en el mundo y habito el mundo en una serie de relaciones posibles. Esto es lo que es la cultura y lo que es la identidad grupal. No es universal, pero la experiencia de hacerlo, cada quien a su estilo, sí es universal o sí es humana. Hoy agregamos que entre diferentes grupos identitarios se reconoce esta experiencia y por lo tanto ese reconocimiento se vuelve cooperatividad. ¿Sí? Gimbutas diría que cuando ese reconocimiento ya no es posible, guerra. Pero vamos a ver. Vamos a ver porque recuerden que yo no soy partidario de la erosión, sino más bien soy partidario de la reexperienciación. Ignorar que el territorio es el sitio del acontecer y que éste es constituido por una serie de elementos entre los que se han revelado destacadamente la lengua y la cooperatividad, es también pensar que la lengua, así como otras propiedades de la cultura, son productos generados o inventados por el ser humano y que esta, igual que el hacha, las flechas, la agricultura o la domesticación de animales, son herramientas útiles y prácticas que apuntan más bien a la especialización técnica tecnológica de los diferentes grupos humanos, nuevamente hegemonizando a aquellos enfocados en la técnica y en la tecnología como experiencia fundamental de vida. Esto es, la lengua se cree que es producto de la cultura. La cooperatividad productiva se cree que es producto de la cultura. Las herramientas, el hacha, las flechas, pero también la domesticación de animales, la cacería de animales o la agricultura, se cree que son parte de la cultura. Pero hasta el momento los animales nos han demostrado que todo lo que acabo de decir lo hacen. Menos especializados si ustedes quieren, pero lo hacen. Comunican, nombran, hacen herramientas. Animales como las hormigas tienen agricultura, domestican a otros animales, se apropian incluso de animales y los explotan, ¿no? Entre hormigas he visto cosas fascinantes, cómo se apropian de unas y las ponen a trabajar para alimentar a las larvas de las primeras, ¿no? Prácticamente todo lo que acabo de decir lo hemos encontrado en otros animales. Más especializados, menos especializados, nosotros llegamos al espacio, es irrelevante, ¿no? Eh, Lo que me parece maravilloso es que cuando se cree que todas estas cosas son producto de la cultura, ya perdimos porque creemos que la cultura es una propiedad humana. Y de verdad quiero que lo entiendan y que me sigan en esto. Creemos que la cultura es una propiedad humana y que a partir de que tenemos esa cultura como propiedad nuestra, generamos
la lengua, la instrumentalización, la cooperatividad y un montón de cosas. Ese es el error. En ese montón de cosas está el territorio y en ese territorio acontece la cultura como identidad. Por favor, tengan esto en su mente siempre porque lo estamos viendo en otra dirección. La cultura acontece como identidad y esa es la base. Eso es lo que nos importa. Eso es el fundamento de todo. Ujú. Por lo tanto, la identidad cultural implicaría siempre el atender ornamentadamente a la existencia, es decir, hacer cosas que no tienen un sentido útil, sino un sentido identitario, un repetir una experiencia. Por lo tanto, podemos tener un montón de comportamientos preculturales, conductuales, territoriales, sin tener identidad. Por eso podemos tener celulares, podemos tener museos, podemos tener viajes al espacio u hospitales súper tecnológicos sin que por ello haya identidad existencial. Incluso podemos tener música, ¿no? O estructura musical, desde el reggaetón hasta Beethoven, sin que por ello haya experiencia existencial. ¿Me explico? Y lo mismo, tenemos cine y tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero lo fascinante, de verdad, lo fascinante de todo esto, que me resulta cautivante, es que si lo entendemos como que la cultura genera todo esto, nos jodemos, nos perdemos, porque creemos que entonces tenemos identidad ya nomás por existir y eso nos lleva a la creación. Lo llevamos a lo ridículo de la creación subjetiva. Pero si lo vemos como lo venimos proponiendo nosotros, entonces veremos que todo esto es territorial, pero que no por ser territorio hay experiencia. Y eso explica por qué en nuestra época hemos perdido totalmente la experiencia de la existencia o cuasi totalmente. Y aún así tenemos un chingo de cosas especializadas, territoriales, pero no producto de la cultura, sino potenciales productoras de cultura, sin que por ello signifique que está. ¿Ok? Entonces, tengan eso en la mente. Ah, porque justo, si pensamos en la cultura como una propiedad, entonces lo que tenemos que hacer es dejar la puerta abierta para que la cultura dominante sea hegemónica. Incluso si es negativo, como dice Gimbutas, ¿no? Pinches vagabundos terminaron haciendo la guerra en todos lados. Estaríamos diciendo que hay culturas hegemónicas, aunque sea negativamente, aunque sea porque sean buenos para los chingadazos, la esclavitud o el exterminio, ¿no? Creemos que eso es, pues simplemente adaptación cultural más prolífica y de alguna manera sostenemos la hegemonización de grupos culturales, aunque sean negativos, ¿eh? Aunque sea por culeros dominaron el mundo, pero seguimos creyendo en grupos que dominan el mundo. ¿Y por qué? Por un simple detalle, porque creemos que la cultura nos habita o nos es propia solo por ser humanos, entendiendo totalmente la cultura como construcciones de cosas. Básicamente eso, ¿no? Lenguas, monumentos, edificios, viajes al espacio, celulares, medicina, pero también rituales, ¿no? Vestimenta, no, es que ornamentos no, el ornamento sí es cultura, pero por ejemplo, tazones o cosas así, útiles, útiles, bienes útiles, herramientas, desde hachas hasta desarmadores eléctricos, ¿no? Entonces, si consideramos la cultura como una propiedad humana, somos unos arrogantes de mierda que creemos que la cultura nos fue dada, ¿no? O no más que nos fue dada. El potencial cultural es lo que nos fue dado y nosotros lo explotamos. ¿No es cierto? El territorio donde ocurre la cultura es territorio y la cultura es un acontecimiento al que atendemos. No es dado,
es un potencial al que atendemos. Y eso es nuestra peculiaridad. Atender a este acontecimiento es justo identificarnos en este atender y reconocernos en este mismo atender. ¿Ok? Sigo. Por ello es que esta lectura territorial existencial es crucial en la interpretación de las propuestas teóricas que se han revisado hasta el momento. La idea de un grupo hegemónico se ha deslizado una y otra vez en las diferentes tesis que se han trabajado hasta ahora, pero esa idea es ella misma hegemónica en tanto que fuerza al pensamiento no solo hacia el origen ubicado, localizado y puntual de los grupos indoeuropeos, sino que también fuerza a pensar la cultura o los fenómenos culturales como propiedades, pero más aún como resultantes, creaciones de un humano que, de esta manera, es caracterizado por una cualidad mucho más simple, la inteligencia, definida como creación práctica de bienes útiles en el mundo, algo así como un homo technologicus y la tecnologización, la especialización técnica sería la forma más eficaz del poderío cultural. Hacia adelante, el porvenir de una cultura dominante. Hacia atrás, la razón característica de los primeros, los originarios que habrían tenido herederos que se seguirían buscando en la supuesta pureza de una proximidad con aquellos que despertaron para construir el mundo. Y ese es el pedo. Los herederos de la razón es lo que estamos buscando. Voy a seguir para avanzar un poco más. Entonces, voltear a los iranios y a los grupos provenientes de Anatolia quizá pudiera arrojar cierta luz diferente en el doble sentido. Primero, para aproximarnos a los otros elementos que podrían constituir el campo de un supuesto indoeuropeo. Segundo, porque en esa observación parece también posible notar cómo se desliza esta característica propia del territorio donde el ser humano es posible, característica que se ha esbozado una y otra vez en esta tesis, a saber, la cooperatividad. Sobre este grupo, el artículo aún brinda algunas claves más. Cito, el indo-iranio se separó temprano, 6.980 años antes del presente, 4.980 antes de Cristo. El apoyo a un clado, a una familia común con el balto eslavo es mínimo. Datos recientes de ADN antiguo de Asia Central y del Sur no han logrado rastrear migraciones esteparias hacia el sur antes del 3.500 antes del presente, 1.500 antes de Cristo, o sea, 3.500 años de diferencia. Por ejemplo, en el complejo arqueológico de Bemak, ¿no? Es un complejo arqueológico que ocupa Bactria y Margiana, Asia Central, Edad de Bronce, en donde habitó una cultura no indoeuropea en el 2700 y 1700 antes de Cristo, con características muy interesantes por sus aparentes avances en urbanismo, economía y desarrollo de una notoria cultura material, ¿no? Y acá tengo la cita que no he conseguido el texto completo aún. Pues entonces sigo. Ese era para que ubiquen cuál es el complejo, ¿no? El de Bactria. 4.300, 3.700 años antes del presente, 2.300, 1.700 antes de Cristo. No hay evidencia de ascendencia esteparia en ese grupo. Un ancestro estepario no se encontraría sino hasta el 3.500 antes del presente, 1.500 antes de Cristo, en la cultura gándara de los entierros al norte de Pakistán y solo en proporciones limitadas. La interpretación de que este ancestro pudiera identificarse con la primera dispersión del indoiranio en el sur de Asia no es directamente compatible con nuestra más temprana propuesta de fecha en que el indoiranio se habría separado del resto de las lenguas indoeuropeas 6.980 años antes del presente, 4.980 antes de Cristo. Para conciliar esto en un origen estepario, se necesitaría un escenario alternativo en el que el índico y el iranio se habrían separado entre sí aproximadamente 2 milenios antes de entrar en el sur de Asia y Asia Occidental. Pero eso implicaría una migración esteparia que se hubiera ido por otro lado y hubiera llegado acá.
Antes de la expansión esteparia, la lengua presenta ramificaciones o, diciéndolo de mejor manera, movimientos que no concuerdan con la expansión, esto ya no es cita, con la expansión esteparia en Europa. Es decir, que estas lenguas, perdón, que estas lenguas, anatolio, germano, armenio e indo-iranio, no muestran contacto temprano con las lenguas de los grupos provenientes de la estepa, y ello se refuerza totalmente con los estudios genéticos que corroboran la ausencia de rastros de aquellos grupos en épocas tempranas. Sin embargo, el artículo sí brinda un dato genético más importante. En los estudios de ADN antiguo, es posible observar un componente de los cazadores recolectores del Cáucaso, iranio, hacia la estepa, 7.000, 6.200 años antes del presente, 5.000, 4.200 años antes del presente, creando la mezcla genética característica que luego entraría en Europa 3.000 años, 2.000 años antes de Cristo, 2.500 años antes de Cristo. Esto que coincide con el Kurgan 4, pero vamos a seguir. Cito. Así es el componente de cazadores-recolectores del Cáucaso iranio, no el estepario, el que conecta las poblaciones asociadas a las ramas indoeuropeas del sur del Cáucaso en Europa. Esto es una bomba, pues, porque lo que conectaría genéticamente a los grupos eh, de, de, de las ramas indoeuropeas del sur del Cáucaso son los indoiranios. Ajá, las separaciones tempranas de estos grupos. Ujú. Sigo, termino la cita. Esto ya es mío. Componente genético y lengua se presentan dos elementos que empujan la batalla mental hacia las posibilidades interpretativas serias que pudieran distanciarnos de la idea del origen común. El hecho de encontrar rasgos genéticos que marcan un mapa de movimientos grupales con mucha claridad no implica que con ellos marchara entonces una cultura definida, aunque sí la semilla de la misma. Es decir, podemos hablar de grupos homínidos desplazándose en diferentes direcciones y otros quedándose en el lugar de origen, entre comillas, lo que también impide asegurar con certeza la homogeneidad estilística, cultural de todos los portadores de los rasgos genéticos que habrían expandido y que se habrían expandido y o desplazado por el continente. Las lenguas, volvemos al punto anterior, no pueden considerarse tan complejas como lo que se ha llamado sus variantes actuales o posteriores, lo que quiere decir que, quizá, las lenguas puedan ser observadas o entendidas de dos maneras. En primer lugar, y como ya se ha mencionado antes, en sentido conductual adaptativo comunicativo, pero no necesariamente representativo, sino más en sentido animal indicativo. En segundo lugar, y con menor certeza, es posible considerar la posibilidad del lenguaje como experiencia existencial en sus relaciones posibles con la ornamentación, es decir, con la construcción identitaria del mismo. Pero para observarlo tendríamos que conservar tradición oral, cosa que no hay. Y que además es fascinante, lo que se tiene no es tradición oral, sino tradición escrita, de donde se ha sacado la reconstrucción de las lenguas. Y eso es una brutalidad porque nos impide, o bueno, más bien nos permite ver el impedimento de reconstrucción existencial y por lo tanto volvemos al asunto de la especulación migratoria. Miren, es una locura pensar que desde el sur del Cáucaso hasta los Balcanes, hasta la parte norte germánica de Europa y las estepas, un grupito de personas se expandió y lo llevó todo para todo lado. Pero no es imposible creer que algunos grupos homínidos aislados por situaciones territoriales y por el tiempo,
por los milenios de migraciones, de viajes. 40.000 años de la ocupación europea que más o menos hemos rastreado. Mm, que estos grupos que fueron ocupando diferentes espacios hubieran desarrollado o se hubieran topado con la experiencia cultural y que luego ya llevando esa experiencia más o menos similar en varios, se hubieran reencontrado identitariamente, bueno, como reconocimiento con otros, generando nuevos territorios y nuevas experiencias. Y eso podría explicar por qué en un lado y en otro surgen lenguas con estructuras más o menos similares, pero con diferenciaciones culturales. O sea, la lengua resguardaría cierta cosa de la estructura comunicativa y al mismo tiempo daría señales de cierta diferenciación, diversidad protocultural. Y es muy interesante, porque entonces no habría una, una lengua que se dispersó, sino habría, o que se diferenció, sino habría experiencias. Se los voy a explicar otra vez con la vasija acordada. Que por todos lados haya vasija acordada no quiere decir que las cuerdas se hayan usado igual en todas, con los mismos rasgos, sino que simplemente cada lado surgió su uso cordado particular. Y ya, y ya. Ajá. No necesitaron llevar el estilo de un lado a otro, sino que estaba dado y cada quien lo tomó pues, como se le dio. Lo mismo con la lengua. Ya estaba ahí y cada quien la concretó como se le dio. Y ahí la diferenciación lingüística, que no es una separación, sino una diversidad de nacimientos particulares, con antecedentes homínidos preculturales, comunicativos, pero con, con especificidades identitarias propias de cada grupo. ¿Me explico? Maravilloso. Porque cuando dicen diferenciación lingüística, pues hay que volver a buscar dónde estaba el grupo y cómo se fue diferenciando. Pero cuando decimos no hay diferenciación, sino concreciones específicas, no necesitamos un árbol, necesitamos nada más comprender, ¿no? Que habría un territorio donde las posibilidades eran limitadas, indeterminadas, pero limitadas. Y entonces ocurrieron la diversidad de lenguas más viejas. Claro, como nosotros aprendemos lenguas complejas, pues nos resulta bárbaro pensar en que la complejidad de las lenguas hubiera nacido por todos lados. Pero probablemente era la cosa más sencilla del mundo. Habrá que ver cómo era el hitita, habrá que ver cómo era verdaderamente el supuesto balto eslavo, que Gimbutas dice que no. Habrá que ver, pues realmente qué hablaban, no qué lengua hablaban, qué hablaban los esteparios, qué hablaban los iranios, qué hablaban los centroeuropeos. No qué lengua, ¿eh? ¿Qué hablaban? ¿Qué realmente hablaban? Porque probablemente eran muy breves sus lenguas, muy chiquitas. Y probablemente eran experiencias muy claras, ¿no? Pero diferenciadas por sus peculiaridades. Y luego ya, claro, las especializaciones que deben de haber ido ocurriendo en territorios que tomaban las lenguas también como espacio. ¿Sí? Sigo un poquitito más. ¿Leí esto? Sí. ¿Sí?
Sí. Si se observa tanta insistencia en esta lectura territorializante de los fenómenos ocurridos entre la región del Cáucaso, la vieja Europa o Europa Central y las estepas rusas, es porque se puede sostener cada vez más la idea de un territorio originario común que se compondría de elementos que van más allá del terreno físico y que, por lo menos, y con lo sugerido hasta ahora, implica un fenómeno que, en parte, aunque no totalmente, es lingüístico, pero que su característica primaria es la ornamentalidad, componiendo este territorio también la prosperidad, posiblemente asociada al reconocimiento interhumano o intergrupal, como medio eficaz de crecimiento, abundancia, permanencia y continuidad de los hábitos de desarrollo que perduraron y probablemente propiciaron el advenir cultural de la región. Pareciera que todas las evidencias mostradas aquí aportan suficientes fundamentos para, por lo menos, no descartar la posibilidad de observar que la búsqueda de los orígenes comunes no es ni del todo acertada, ni puede ser la única en la vía de investigación sobre el fenómeno indoeuropeo que se ha planteado durante tanto tiempo. Por lo menos, ahora es posible considerar que otro origen, no como sitio, no como grupo cultural concreto, sino como cualidad territorial y como fenómeno conjunto, modificando nuestra pregunta, no ya por si existe, por la existencia de un grupo indoeuropeo originario, sino del que habla la posibilidad conceptual, teórica, metodológica, cuando conjunta la humanidad a la humanidad. No es un campo originario, sino una unidad llamada indoeuropeo. No sé si parar aquí. Para los autores de este artículo y ya hacia el final, hay demasiadas evidencias de un componente iranio en los grupos que poblaron Europa, lo que abona a la negación de una expansión esteparia regional que pudiera sostener un origen tan localizado de los indoeuropeos. Al mismo tiempo, fuera del uso lingüístico y los componentes genéticos, no hay un esbozo que permita observar algún planteamiento de los autores, algún guiño hacia el posible nacimiento de la cultura como fenómeno en alguno de estos grupos, precisamente porque estos rasgos han sido considerados desde la idea de la fabricación, la instrumentalización y no desde la ornamentalidad identificatoria que se ha planteado en esta tesis. Y las evidencias no son suficientes para hablar de identidad utilitaria o constructiva de los diversos grupos, sino que únicamente permite distanciar a grupos regionales de maneras un tanto simples, pero contundentes. Dos grupos cercanos no comparten alfarería y dos grupos distintos desarrollan técnicas muy paralelas o muy similares sin contacto alguno, por ejemplo, sin que ello apunte a una reflexión originaria, experiencial. Negar la hipótesis esteparia es ya un avance en cuanto a evidencias, pero ¿nos libra eso de la idea del origen? Quizá sí y quizá no. Veamos la última idea del artículo. No, esto ya no lo voy a leer. Voy a, más bien, subrayar y vamos a comentar un poco. Ok, hasta donde llegamos en el artículo, lo que han hecho es, con sus cruces genéticos, arqueológicos, lingüísticos, descubrir o más bien establecer periodos temporales de habitación de ciertos grupos en ciertas regiones, ubicar migraciones, periodos de las migraciones y grupos que migraron de un lugar a otro. En esta búsqueda, lo que tiene este artículo que los diferencia de otros textos que hemos revisado, es que ellos descubren, por los cruces del ADN genético, digo, del ADN antiguo, descubren grupos mucho más viejos que se desplazaron hacia Europa y hacia las estepas. Grupos que tienen lenguas indoeuropeas, lenguas consideradas indoeuropeas, y que existían ya hablando esas lenguas
en periodos muy anteriores a lo que se había supuesto como las migraciones esteparias. Los indo-iranios tendrían 5.000 años antes de Cristo, 7.000 años antes de ahora. Los esteparios, cuando empiezan sus migraciones más potentes, que es en el periodo Kurgan 4, tendrían 3.000 años, 2.500 antes de Cristo, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa que va de unos 2.500, 3.500 años de diferencia y de preexistencia. Nos falta ubicar los de la vieja Europa, pero también en el artículo más o menos se rastrean. Ellos estarían también 7.000 años antes de Cristo, ¿no? 9.000 años atrás. Entonces, estamos hablando de por lo menos tres regiones que tendrían lenguas indoeuropeas que estarían distinguidas entre sí, pero que ocuparon periodos distintos, ¿no? Iranios, lo revisado acá, 7.000 años atrás. Centro Europa, más o menos igual unos entre 7 y 9.000 años, no tengo el dato del todo claro. 8.000, por lo menos aquí. Eh, es que me parece fascinante. Lo que vamos a leer es que hablan de ese periodo de ramificaciones indoeuropeas, pero probablemente sean nacimientos. Ahorita lo digo. Y los esteparios, que son 3.000, 5.000 años eh, antes de Cristo, ya habría el periodo Kurgan I, que están cruzándose con otros grupos culturales regionales. Entonces tenemos entre 9 y 5.000 años la habitación de estos grupos regionales, pero las mezclas que hay no son de esa época, son posteriores, ¿no? Las mezclas que hay de los iranios que se movieron hacia Europa o hacia la estepa, la mezcla de los esteparios que se movieron hacia Centro Europa, son mezclas genéticas tardías en comparación con la existencia de los grupos. Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener claras con el artículo. Por un lado, las ramificaciones, que llaman ellos ramificaciones indoeuropeas, y por otro lado, las migraciones y las mezclas genéticas. Son dos cosas. La mezcla genética, que implica lo físico, y la ramificación lingüística, que implica el devenir de las lenguas, de las específicas lenguas. Persiguiendo la rama de la genética, es decir, siguiendo las líneas de los estudios de ADN antiguo, tenemos eh, posibles grupos viejos y mezclas humanas, posiblemente que llevaron consigo rasgos adaptativos conductuales y rasgos culturales, ¿no? Es decir, cuestiones identitarias, costumbres identitarias. Si consideramos la recepción cooperativa, es probable que hayan, en el mismo paso de conductas adaptativas, transmitido algunos elementos identitarios y hayan generado figuras culturales concretas en algún momento. Que tienen que ver con los entierros, con la construcción de villas, incluso con la jerarquización social. Por otro lado, tenemos la cuestión de la lengua. Si pensamos en separaciones o ramificaciones, entonces pensamos que tendría que haber un grupo que se fue ramificando. Pero este grupo no coincide con la genética. O sea, las migraciones genéticas no se pueden pegar a las migraciones lingüísticas o a las supuestas ramificaciones lingüísticas. No se puede. No coinciden los tiempos, ¿no?
¿Por qué? Porque hay migraciones tardías y sin embargo hay separaciones lingüísticas mucho más viejas que fueron dándose por todos lados. Entonces, no es explicable, no es explicable cómo las migraciones se dan en periodos tardíos, pero la diferenciación lingüística se da en periodos tempranos. No es explicable, no es explicable, no es sostenible. No se puede concordar la cosa genética con la cosa lingüística. Y si además echamos en cuenta que tampoco se puede pegar la cuestión arqueológica ni con la lingüística ni con la genética, estamos jodidos. Pero hay una posibilidad, es posible explicarlo de una manera. Esto es con el pensamiento territorial. No hay ramificaciones lingüísticas, sino acontecimientos lingüísticos. Es decir, la comunicación puede haber sido muy generalizada, pero la experiencia que podría quedar resguardada en la diferenciación lingüística podría haber ocurrido sincrónicamente, pero no simultánea, en los espacios culturales que ya estaban establecidos por toda la región. Eso es espectacular, espectacular. Porque de la misma manera, fenómenos culturales que sí dejan huella arqueológica, por ejemplo, presencia de ornamentación en las tumbas, en las ciudades, eso, también pudo haber ocurrido como otra figura cultural, ¿no? No al mismo tiempo, pero sí en el mismo momento de los diferentes grupos que habitaban la región. Pudo haber ocurrido por acá, por acá, por acá. No coincide con lo que pasa con las lenguas, porque no coincide, no tendría por qué, son fenómenos culturales distintos y no coincide con la genética, ¿no? Pero sí coincide con la territorialidad, porque entonces ya existe este rasgo lingüístico identitario y este rasgo eh, material identitario, y pues están conviviendo. No creo que necesitaran la lengua para la edificación, sí la parte comunicativa, pero nada más. Y de pronto se hace otro territorio donde, ¡pum!, ya surge la edificación pegada con la lengua específica y que termina dando ya cara a ciertos grupos. Los griegos, en su tiempo los latinos, los anatolios, pum, 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 por todos lados. Y claro, se mantiene eso y se hace territorio que va a dar origen a otras tantas cosas y a tantas cosas. No dar origen, sino va a ser territorio. Ay, perdón, había un mosco. Eh, se va a hacer territorio donde van a acontecer otras cosas y así, ¿no? Es muy simple pensarlo así, muy simple. De hecho, me parece tan simple que se me hace que no estoy diciendo nada nuevo, que alguien lo tiene que haber dicho en algún lado o por todos lados. Se me hace muy simple pensar así. Pero al mismo tiempo es resuelve todo el problema, porque estamos en el origen de la cultura y el origen de la cultura, tal como lo planteamos acá, explica la diferenciación cultural. La explica muy fácil. Pues sí, es lo mismo, pero con peculiaridades y ya. Es exactamente lo mismo con particularidades. Listo. Nada más que se intenta creer que no podría ser lo mismo. Pues ¿cómo? Tendría que haberlo llevado a alguien. Y luego pensamos que son los mismos güeyes los que llevaron la cultura material, la disposición social, la lengua, la organización jerárquica. Pensamos que son los mismos
Y en la búsqueda de los mismos, lo único que encontramos es que no es posible sostener que son los pinches mismos. Ahora, creo que la creencia de un origen común es lo que hace que se trate de ocultar la parte irania de todo el planteamiento. Es todo. O sea, los iranios son igual que todos los demás, que los kurganes y todo. Pero eh, la creencia de un origen común y pensar, pero no somos nosotros, son ellos que vienen del Oriente Próximo, y eso nos deja en mal a los pobres europeos tan racionales y hasta guapos, pues mejor hay que ocultarlos. Pero en el ocultar lo iranio, porque de verdad hay un intento de ocultar lo iranio, en el ocultar lo iranio, estúpidamente sostienen la idea del origen. Es más, con tal de sostener la idea del origen común, ocultemos el origen que creemos que es el origen común. O sea, hasta tontos son, porque no se dan cuenta que, ya que se dieron cuenta que ellos no son el origen, porque nadie es el origen, pero con tal de creer que existe un origen, lo voy a poner lejos para al menos creer que sí existe y lo oculto y me lo apropio y me lo invento. O sea, son estúpidos. ¿Por qué? Porque tratan de pensar el origen. O sea, la idea hegemónica es la idea del origen. Y si no lo tengo yo, que lo tenga otro, pero que exista. Es creer en Dios. Es creer en hágase la luz. Un solo cabrón, un solo día. Es bestial porque es estúpido. Pero si se dan cuenta, en todo eso, Occidente entero decidió dejar de pensar con tal de sostener el origen. Voy a dejar de pensar y por lo tanto voy a dejar de tener experiencia. Y estoy dispuesto a destruir el mundo por sostener mi derecho a no pensar. Eso es Occidente. Una bola de ignorantes, brutos que creen en el origen, que creen en su padre original y que están dispuestos a destruir el mundo para no perder la idea de que existe un padre original. Incluso si ellos son hijos bastardos, el padre existe. Eso es Occidente. Y Gimbutas no va a ser muy distinta, él lo va a cambiar a la madre original. Es la misma mamada. Comentarios, por favor. Doc, Sijas. entonces seguimos pensando en que el indoeuropeo no tiene un grupo primario, sino surgió en varias partes. Pero ahora, por lo que dijiste al principio, el indoeuropeo no es una lengua, sino una cultura. No, es una palabra que ha usado nuestro tiempo para hacer referencia al fenómeno cultural con características similares. Ah, ok, es una cultura. No, 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 porque si fuera una cultura diríamos que es una sola, ¿no? Buenas noches, Evelyn. Eh, Son varias culturas, pero al juntarlas todas le llaman indoeuropeo. ya sé cómo te lo voy a explicar, Has. Es una experiencia. Lo indoeuropeo señala una experiencia, la experiencia de devenir cultural, Ok, ok, por ¿no? ahí va. Es Sí. una experiencia, pero, pero con muchas variantes, que son las particularidades culturales. Ok, O sea, lo indoeuropeo señala sin querer, porque no es a propósito, ¿eh? La palabra indoeuropeo señala sin querer la experiencia primordial. Ajá. Pero
pero como no la reconoce, lo que quiere hacer es pegar la palabra a una sola cultura. Ajá. ok. Primero los kurganes, o bueno, los esteparios, luego la vieja Europa, y al final los iranios. Es que me da mucha risa porque es estúpido. Entonces, estás hablando de que el indoeuropeo no es una lengua, sino es un fenómeno cultural. Un concepto que apunta a un fenómeno cultural. Ok, ok. Pero sin querer, Has, esto me interesa mucho, esto es sin querer. No es que los indoeuropeístas quisieran apuntar a esto, es que a nosotros, en nuestro desinterés, porque nosotros no nos creemos los originarios, en nuestro desinterés, se nos reveló el fenómeno cultural. Ok. La otra opción es que yo esté bien pinche loco y ustedes me estén creyendo. Ah, bueno, es que no es de que estés loco y te estemos creyendo, sino que es de todo lo que hemos visto en este año y medio, ¿no? Sí, sí, parece que esto es lo que apunta. Pero está bien bonito porque entonces queda claro que la palabra indoeuropeo no responde a un descubrimiento, sino a algo que intentan forzadamente contener. Y en el fenómeno de las investigaciones, es decir, la metodología para descubrir el fondo indoeuropeo, terminó revelándonos a nosotros un fenómeno humano, Ajá, que es la experiencia de la existencia. ok. Es simple, Está bueno, bien. a mí hoy me parece simple, Sí, está simple. pero Si al yo mismo lo tiempo entendí, hermoso. es que está simple. Sí, pero al mismo tiempo me parece hermoso, porque bendito, nosotros tenemos los calzones de no ser religiosos en esto, Ujú. sino ser únicamente testigos del pasado. Y Ajá. el pasado, cuando eres testigo de él, se te revela y te habla. Y te habla tranquilamente, te dice, sí, aquí está. ¿Mm? Es interesante. ¿Algo más, Jas? No, es todo. Gracias, Doc. Dale, Axel, te veo con el dedito en el botón. ¿Qué tal? Buenas noches. Oiga, yo me quedé atorado en diferentes puntos de la sesión de hoy. Ujú. Este, los exploradores. Este, no sé, o sea, lo estaba explicando cómo, bueno, no sé si hay una explicación un poquito más amplia respecto a eso, pero cómo en calidad de explorador terminarían siendo quienes glorifiquen la guerra. O sea, cómo el explorador glorificaría la guerra si tendría que haber experimentado esa misma, ¿no? O sea, no encontré sea, cómo el explorador terminaría siendo el que glorifica todo. Porque al final del día estaríamos hablando de migrantes, o sea, personas que no son europeos como tal, ¿no? Bueno, en lo indoeuropeo, ¿no? O sea, ¿qué pedo primero con los exploradores? No sé, ese está, me suena mucho como las teorías de los templarios y cosas así, ¿no? Este, pero creo que es la primera vez que usted habla ya bien de estos personajes, ¿no? No habían aparecido antes. Pues sí, ¿qué pedo con ellos? No sé, creo que sí vale la pena discutirlos. De hecho, Axel, hasta tienen un nombre, los pueblos del mar. ¿Así se llama? Siempre había tenido yo duda de quiénes eran los pueblos del mar, porque no está claro, nadie dice claramente quiénes son, ¿no? Pero por lo que entiendo eran güeyes que llegaban, madreaban, conquistaban y imponían, pero nadie sabe quiénes son. Es que suena al estilo vikingo, llegar, madrear e irse. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Porque se le ha atribuido a todo mundo lo de los pueblos del mar. Pero es que se sabe porque se habla de los pueblos del mar. Pero mira, eh, qué bueno que te das cuenta de esto. Fue un comentario como muy al margen, porque lo vamos a trabajar en el siguiente artículo. Ya. Pero más o menos la idea es esta. Los kurganes fueron un grupo muy próspero, pero muy próspero. Les iba muy bien. ¿Por qué? Porque el territorio estaba bien, ¿no?
O sea, era más bien lleno de valles y comida y todo. Y empezaron a tener mucha relación con el caballo. Soy insistente, no fueron criadores de caballos, aunque sí se robaban a los potros, ¿no? Y empezaron a tener un vínculo con el caballo. Ahora vamos a pensar esto. Muchos animales, muchos animales se agrupan entre especies e incluso se cuidan, ¿no? Entre especies se protegen y hacen comunidades entre especies. Algunas forzadas, como los borregos y los perros, y algunas naturales, ¿no? Como algunos changos y algunos venados o búfalos, ¿no? O cebras, ¿no? Cebras e hipopótamos, ¿no? O sea, es muy común ver agrupaciones interespecie. Entonces, consideremos que nosotros hacíamos eso, ¿no? Entonces, los kurganes pues estaban rodeados de caballos. El caballo es un animal muy próspero que prácticamente no tiene depredadores. Porque incluso el depredador del caballo, pensemos un lobo, un oso, no necesita chingarse a todos. Una manada de lobos, por más grande que sea, 40 lobos, pensemos 60 lobos, con un caballo que se chinguen, ya no hay pedo, ¿no? Comen y comen pues, un ratote, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto depredador realmente podía tener el caballo? Pues más bien, pues, con que se comieran a los viejos hasta control natural, ¿no? Entonces, pensemos que los kurganes empezaron a juntar con los caballos. Los caballos tienen una cosa superior a nosotros. Sus territorios son gigantescos porque pueden desplazarse mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces pensemos que nos fuimos juntando con los caballos y observando los caballos o que los kurganes y que en algún momento se empezaron a robar los potros. Es que me da mucha risa porque pues sí, se lo robaban probablemente. Hay rastros, ¿eh? Entonces ya el potro lo crías en el grupo humano y entonces crece siendo como tú, como los perros. Pues los empezaron a montar. Ahora pensemos que no se quedaran al potro, sino que lo alimentaran, como todas esas historias que vemos hoy en internet de osos, que llegó el oso y le curó la pata y luego trajo a los ositos y la persona ya se lleva con los osos, ¿no? Ujú. Pensemos que eso pasara, pues empezaron a montar y debe haber sido espectacular el espacio que se podía abarcar en un caballo. En cuestión de horas probablemente recorrían lo que se recorría en días. Pues les debe haber gustado, ¿no? Entonces, pues llegaron bien pinche lejos. Lo vamos a ver con los kurganes. Llegaron lejos, llegaron lejos. Pero ¿a qué llegaban lejos? Es que si pensamos que hay un centro y se iban, pues es como llegan, exploran y se regresan. Pero ¿qué tal que lo que hacen es solo círculos más grandes? Los territorios son increíbles. Ay, déjenme ver lo de mi paciente de ahorita. Eh, los territorios se hacen mucho más grandes, ¿no? Nada más. Y por lo tanto, pues la experiencia fue tocando a otros. Denme un segundo, ¿eh? Sí. Ya. Fue tocando a otros, fueron llevando cosas y trayendo cosas, porque pues seguro agarraban cosas de donde estaban, ¿no? O sea, pues acá hay esto, acá hay lo otro, pues nos vamos. O sea, y no es que habitaran un centro y de ahí se expandieran, sino que habitaban todo el terreno al que le daban vuelta, ¿no? Y entonces sí, iban por un lado, iban por otro, conocían gente de acá, conocían gente de allá. O sea, debe haber estado espectacular, porque eran exploradores, pues tenían chance de caminar un chingo en el caballo, pues exploraban. Lo que Gimbutas cree
es que se quedaron explorando y ya no construyendo cultura, sino solo explorando. Pues, como ella ve que hay muchos lugares donde ya hay tumbas que reconocen reyes, que reconocen guerreros, que reconocen élites, ella cree que eran, que llegaban, conquistaban y se imponían y además eran generosos, ¿no? Ujú. Porque llevaban tecnología, ¿no? El carro de guerra, por ejemplo, y todo. Ella cree que en esto fueron como que perdiéndole el sentido a la cultura y solo les fue quedando la idea de conquistar, de, llego y madreo. ¿Por qué? Pues porque está chido y porque si madreo chingón, pues soy chingón, ¿no? Y los otros güeyes de mi bola, pues me reconocen como los caballos, porque los caballos también tienen eso. Son animales de horda donde tienen, o sea, no solo es una manada, como en los búfalos, que no hay un líder. Son de horda, donde hay un grupo, pero hay jerarquías. Ajá. Entonces, pues deben haber adoptado, porque volvemos a lo mismo. La cuestión identitaria cae, pero no en la persona, sino en el territorio. Y si el territorio ocupaba los caballos, y el güey iba montado en el caballo, y el territorio también ocupaba al homínido, ¡pum! ¿No? Se hizo esta alianza experiencial del caballo y lo que cree Jimbutas que pasó fue que deterioró y que lo único que pasó es que les gustaron los putazos y ya, ¿no? Y que entonces se volvieron llevadores de la guerra donde fuera. Pero hay cosas que a mí no me cuadran. Por ejemplo, las ciudades fortificadas. Quiere decir que había lugares donde te quedabas y te protegías de otros güeyes que venían a hacerte la guerra. La pregunta es, ¿quiénes? Yo creo que ellos mismos. Entre ellos. Ajá. Que es cosa que, por ejemplo, no lo he querido poner en la tesis porque me da hueva investigar, pero es cosa que sabemos que pasaba entre egipcios y que pasaba, por ejemplo, entre mayas, que los que se madreaban eran entre ellos, no más porque sí. O sea, venían de este grupo, se madreaban y agarraban un chingo y se los llevaban de esclavos para que les construyeran las pirámides. Cuando se morían, iban por otros y se los traían y así, pero era entre puros mayas. Con los egipcios también pasaba. Se madreaban entre ellos, pero esos güeyes adoptaban al pueblo, al que se habían madreado, y el pueblo adoptaba las costumbres. Claro, tenían los mismos dioses, pero con peculiaridades divinas que adoptaban los nuevos, ¿no? Para decir, pues tú crees más chido en Dios, por eso me madreaste. Entonces, pues ya creo yo en tu variante del Dios. El mismo Dios, pero con tus razones, porque pues tú me madreaste. Es como que se adoptaban. Por eso es que en diferentes periodos egipcios hay descripciones de los mismos dioses que varían un chingo, ¿no? Que cambian. Voy, ¿eh? Igual que la vez pasada. Entonces, si hay como esta característica que se ve en diferentes grupos, que explicaría la guerra entre ellos, nada más. Pero a mí me parece que sería un fenómeno cultural tardío, porque esto aparece bien, bien, bien hasta el periodo Kurgán 3 y ya muy cabrón en el periodo Kurgán 4. Pero lo vamos a ver, todo lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, en el periodo Kurgán 4 ya no hay homogeneidad kurgana. Ya empieza a haber diferencias lingüísticas, diferencias territoriales, diferencias arqueológicas notorias, tumbas distintas. Pasamos de las kurganes a las catacumbas y no es lo mismo. No es lo mismo, aunque siguen siendo entierros individuales, no es lo mismo hacer un hoyo, porque hacían un hoyo y luego un pocito acá. Entonces se llegaba aquí y se enterraba acá, se tapaba acá y se mantenía el hoyo.
Los kurganes no, los kurganes es un entierro no muy profundo, pero hacen como una edificación y luego le echan el túmulo arriba, que había unos muy grandes, ¿no? Que en lugares como Egipto son pirámides, que no son kurganes, pero esos túmulos que se ponen como marca arriba de la tumba, pues crecían de acuerdo al grupo, ¿no? Al grupo. Entonces, eso ya cambió, pero sin embargo, se siguen considerando las catacumbas kurganas, aunque tienen ya influencia de grupos italianos. Pero entonces, ¿por qué? Por cómo acuestan el cuerpo, por el ocre, por algunas cosas como hachas y todo. Entonces dices, "Güey, sí se parece, pero no se parece. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De imposición o de adquisición cultural o incluso de adquisición conductual? Entonces, Gimbutas, lo vamos a ver, insisto, en el próximo artículo que vamos a revisar, lo vamos a ver así muy claramente, ¿no? Lo que hace Gimbutas con el periodo concretamente Kurgan 4, que es el periodo ya de la diferenciación cultural. Después, micénicos, minoicos, después Troya, Ujú. después Troya. O sea, es una belleza. Una de las caídas de Troya, la famosa Troya 2, que también es un fenómeno arqueológico, está. ¿No? Y parece que tiene que ver con el estilo Kurgan. Pero vámonos despacio. Solo es que, agrego, para Gimbutas la guerra es deterioro de De la la... existencia. Sí, ese es... En el de Rey Jesús, ahorita me estaba dejando, me hizo pensar, hay una parte donde Jesús ya está viajando de regreso, ya va a ser de las suyas, y se encuentra justo en el barco, es una barca, una cosilla así, y se encuentra con un filósofo espartano, y platica con el filósofo, que más bien como que le da como clases ahí como de, pues, pues de saber, ¿no? Y este, la conversación que sostienen, o bueno, la conversación que hay ahí, el filósofo menciona personajes, es que son nombres bien raros, personajes que tienen que ver con lo indo, y le da una explicación de la diosa y cosillas de este tipo. No sé si recuerde que en algún momento le planteaba que hay ciertos autores que de repente se meten en sus propias obras. Eh, este, esta es una explicación sobre esta diosa, ¿no? Y no sé, me hizo pensar que justo en esa parte Graves es donde se mete en el personaje. O sea, creo que el filósofo espartano es Graves, ¿no? Ya lo volví a leer. O sea, me retumba ahí porque hacia, le explica del conocimiento hacia allá, no, no hacia el europeo, ni mucho menos, porque habla de princesas fenicias. Ah, no me acuerdo muy bien cómo era la explicación, pero más o menos tiene que ir por ahí. Rodolfo me hizo pensar en eso. Si te lo encuentras de nuevo, recuérdame dónde está, ¿no? Para leerlo. Va, lo voy a buscar, sí. Pero sí, 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 sí. Sí, de hecho, yo sí creo que Graves hace justo eso. ¿No? Se esconde. Ajá. Y se pone Sí, ahí. En varios personajes y en varios momentos, ¿eh? Cuando explica a la diosa, es él. Siempre es él. Siempre es él. Y cuando al final dice que se le vio caminar con tres mujeres, sí, el que lo vio caminar es él. sí. ¿No? Es una metáfora de lo que le reveló la historia del rey Jesús a Graves. Vamos a relacionarlo ahí. Pero hay que plantear a estos tipos, ¿no? Los exploradores sí me Sí. hicieron chocar ahí, están interesantes. Sí, eventualmente me interesaré mucho más por los fenicios, porque pues estaba yo persiguiendo mi apellido y llegué, pues obviamente hay Atala en Siria y hay Atala palestinos y hay Atala libaneses, ¿no? Nosotros, por lo que sé, somos libaneses y mi abuela, que se apellidaba Cecín, eh, también perseguí su apellido y también es enteramente libanés. Maronitas, católicos maronitas. Entonces, empecé a perseguir a todo el grupo y pues resulta que somos fenicios.
Entonces, pues ando con la curiosidad de los fenicios para más adelante, creo que será un trabajo posterior. No sé qué tan posterior, porque justo hoy le comentaba a Has que termino ya la tesis, ya, o sea, incluso si hago una estancia que me podría hacer en cotutela con Francia, no sería ya aportarle mucho a la tesis teóricamente, sino más bien ya hacer con la estructura de lectura cultural que hemos hecho, ya puedo leer sin problemas a los iranios, puedo leer sin problemas a los centrales europeos, puedo leer sin problemas a los kurganes y puedo ver cómo los elementos se fueron conjuntando para generar territorios. Me resulta ya muy fácil eso. Por eso, justo le comentaba a Jas, también le comenté hoy a Marta. Me da tristeza, hoy sentí cómo se me rompió mi corazón porque ya acabé. Ajá. Ya no hay nada que me puedan decir los grupos de la territorialidad. Creo que ya tengo un método para estudiar a todo grupo cultural. Entonces, en este momento estoy incierto porque no sé si quiero hablar del alma platónica, que tengo ese seminario a mitad antes de este, ¿no? Y me gustaría terminar la otra mitad. O si quiero ir a ver a los fenicios para saber de dónde viene pues, mi grupo familiar, ¿no? Y mi desarraigo, porque yo tengo ese gran problema que yo me siento desarraigado permanentemente. ¿No? O sea, amo México, pero yo no me siento mexicano al 100, ¿no? Y cada vez que digo, bueno, pues entonces, ¿qué? Libanés, mucho menos, mucho menos. Antes de mí, toda mi familia es libanesa. Todos son libaneses 100%. ¿No? Mi generación es la primera mezcla con mexicanos, porque mi abuelo, el chistoso, se largó a vivir a Casa de la Verga, donde no iba a ver libaneses, Coacalco, ¿no? En ese momento era él el rey de Coacalco. Entonces, mi familia se cruzó no con libaneses, sino ya con priistas, porque era el Estado de México del PRI, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado porque justo en el desarraigo de mi abuelo cultural, pues yo ya nazco desarraigado. Tengo mucho esa inquietud, pero que al mismo tiempo a mí me da muchas cosas, ¿no? O sea, yo no me siento de ninguna nacionalidad, aunque soy orgullosamente mexicano, ¿no? Pero no me siento identificado. Ese desarraigo nunca me había sido tan claro como ahora, ¿no? Y lo digo así totalmente sincero, ¿no? Me es claro porque justo provengo de una cultura que se fue de una región del Líbano, no por una migración necesaria, nada, son de los pinches libaneses que venían a hacer varo, porque allá no podían hacer tanto. ¿No? Y luego llegan aquí al centro, donde se juntan todos, y se vuelve a ir mi familia, Coacalco. Y yo ni siquiera crezco allá, ¿no? Que mi padre termina casándose con mi madre y se vienen de Coacalco a la ciudad. Entonces, o sea, para mí el desarraigo es algo bien claro, ¿no? Que me permite ver, pues, que humanamente tenemos algo previo al arraigo. Por eso yo no creo también que en el desarraigo esté la guerra. ¿No? Creo que la guerra es una forma, pero no creo que esté ahí. Doc, ¿me dejas hacerte una observación? Sí, Tus bisabuelos no se vinieron para hacer varos, se vinieron huyendo, o sea, en la Segunda Guerra Mundial. hay algo es que justo me conseguí un libro que lo tengo que revisar de la migración libanesa para acá, Ujú. de cómo vinieron todos en bola. ¿Por Sí, qué? sí, Pero a ver, tengo que revisar, pero pues, según yo, no sé, según yo se vinieron a hacer billete con las telas, los fenicios al final. sí, sí, pero venían huyendo de la guerra y por eso, pues, eran fenicios, la tela, y empezaron a hacer varos, se les hizo fácil.
Pero bueno, le tengo que revisar. Sí, ese es un proyecto que tengo, ¿no? El otro, que es el del alma de Platón, ¿no? Vamos a ver. Pero lo que sí quiero dejar claro es que me parece que es esa cuestión desarraigada lo que me permite no necesitar el arraigo, ¿no? Y por eso creo que puedo ver lo que veo de, de los grupos culturales originalmente. Porque no Mm. necesito un origen, no necesito un origen. Para mí es más fácil pensar tener un territorio. Es Y decir, es más claro. para mí la herencia no es una necesidad, es es un bien. Ajá. ¿De dónde partes, pues? Y sea lo que sea que te hereden, putazos, maltrato, violencia, abuso, varo, casas, lo que sea que te hereden, es el punto de donde partes. Es las herramientas con las que construyes el territorio o en el territorio. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Qué más habías apuntado? Creo que había otro punto, ¿no? El de se me fue. Este que le comentaba de Grapes con los fenicios. Ujú. Era ese, era ese. Malditos fenicios. No voy a hablar mal de los fenicios en este momento. Muy bien. Hay una peli, ahorita todavía creo que se puede encontrar en algún cine, si no ya está en Google TV, creo. Se llama El Esquema Fenicio. Eh, Está bien interesante porque está bien difícil de ver la película. Es de un director que se llama Wes Anderson y está linda la peli como muchas pelis de él, pero creo que está bien misterioso. O sea, creo que me voy a tardar añales, añales en entender la peli. Pero valdría la pena echarle ojo. Justo en algún momento al principio él dice que él se la pasa viajando para no tener que tener ninguna nacionalidad. Y dice que él no tiene nacionalidad. Por eso no lo pueden ni siquiera meter a la cárcel, Sí, ¿no? Porque dicen que es acá como cabrón, ¿no? Porque realmente hace varo con los gobiernos de los países, pero como que se los chinga y mueve. Está bien bueno, bien bueno. Tiene 9 hijos y una hija, monja. mm, Vale, la ves un peliculón, creo. pues está. Ajá. Sí, claro. ¿Dónde está? Está en Apple TV, Amazon Prime y Google Play Películas. Órale. Yo la bajé del torrent, pero porque creo que en Amazon hay que pagar la parte. Sí, sí Pero salen 150. vale la pena ver la peli, está muy divertida. Pero bueno, no anticipo si va a ser el siguiente punto de mis exploraciones, ¿no? Los fenicios. Pero Sí, eh, por ahora, espero haberte respondido. sí, profe, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo ya me despido, Doc, porque ya es bien tarde y voy lejos. Ah, sí, yo ya no di la consulta, pues. Ujú. Pero bueno, Ángel o Marta, nada que decir. Buenas noches a todos. Buenas Bye. noches. Buenas noches, Jas. Marta o Ángel, ¿algo que decir? Nada más quería ver si la cultura no es algo que se apropie, sino una experiencia común. ¿Cuál sería esa experiencia común de los kurganes? Buena pregunta. Lo vamos a ver en el siguiente artículo, pero por lo que sabemos es la individualidad como valor, porque sus entierros son individuales. Eh, la exploración, porque son gente exploradorcísima. Em, el vínculo con el caballo como monta, ¿no? Porque muchos grupos criaban al caballo para comerlo, o lo cazaban para comerlo, o sacarle leche. Ellos sí lo montan e incluso lo usan para jalar carros, porque inventan el carrito, e incluso el carro de combate. Y creo que en el tardío Kurgán, en el Kurgán 4, ah, la religión ya tienen una religión. Tienen élites
y tienen una divinidad que parece asociada al trueno y que parece antecedente incluso de Zeus, de Odín, de... Ay, vi otros dioses de otras regiones. Esa es un poco la experiencia kurgana. Pero originalmente está señalado en los túmulos, en el tipo de entierros y en lo individual. Y la ornamentación vinculada con la muerte. ¿Te contestó Marta? Sí. Sí, gracias. Y de esos rasgos, en los actuales europeos, no los indoeuropeos, sino en los actuales europeos, ¿se podría ver algo similar? Lo que pasa es que en el Kurgan 4 ya hay la guerra, Y, ok. la gloria asociada a la guerra. Entonces los europeos actuales estarían, yo creo, justificando la guerra, el imperialismo, en la parte bélica de los kurganes, Ujú, pero no creo que sean herederos de eso. No creo que los europeos actuales sean herederos de la guerra kurgana. ok. Creo que la guerra sucedió en varios lados al mismo tiempo y sigue sucediendo, pero como fenómeno. No sé a qué responde el fenómeno de la guerra, eso sí, no sé. Pero no creo que la gente que hace guerra hoy sea heredera de las guerras de antes. Ok. Vale, gracias. Muy bien. Ángel, ¿algo que decir? Creo que falleció. O nos vamos entonces ya a descansar. Discúlpeme hoy que llegué tarde. A partir de la semana próxima va a dar sesión Alejandra a las 8 de la noche. Inicia el seminario de los calendarios. Tengo que hablar con Octavio porque hoy sí estuvo desaparecido. A Octavio le tocaría la siguiente, a mí la siguiente y descansamos una. Así ya vamos a estar cada 4, descansamos la cuarta. Alejandro, Octavio y yo, descanso. Y así nos vamos por lo menos, yo creo que hasta febrero. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Un gusto verlos. Buenas noches. Au revoir. Nos vemos, pasen buena noche. Buenas Háganlo. Hasta el miércoles. Bye, Gon.